Mauro, ¿Cómo vas? muy bien, muy bien. ¿Vos qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, corriendo un sábado, haciendo muchas cosas, pero bien, bien, Siempre, bien afortunadamente. siempre, siempre. Bueno, ya empiezan a unirse personas. A mí me gusta mucho, Mauro, en este inicio, ver si podemos invitar a contactos, si tú quieres hacerlo, invito a todos a que lo hagan. En la parte inferior derecha hay como un avioncito de papel, ahí si lo pulsan, se despliega, se despliega pues varios nombres de personas con quienes han chateado últimamente y entonces pueden Claro que sí. invitarlos, no se pueden seleccionar todos, sería maravilloso, pero bueno, aquí vamos, ya empecé a invitar gente y bueno, Mauricio, qué bueno que estás acá. Bienvenido a La Sazón de los Creadores, donde no hay recetas. Cada creador viene y nos cuenta cómo prepara sus creaciones, dándole su toque, dándole su sazón. Y estamos pues muy enfocados es en esa parte creativa. ¿Cómo vas, Mauro? ¿Qué ha pasado? Y una pregunta que me gusta mucho siempre para iniciar y es, ¿qué estás leyendo o qué estás viendo o qué te está inspirando o haciendo hervir tu creatividad en este momento? Eh, pues bueno, ¿cómo estoy? Con mucho trabajo afortunadamente. Ha sido un año súper bonito, especialmente con el podcast, con gente que hace cine. Estos primeros 10 episodios han sido una combinación de colaboraciones con Proimágenes, sobre todo, que ha sido como nuestro gran aliado durante este semestre, pero también con como una agenda propia. O sea, he buscado directamente con quienes hemos querido conversar por intereses particulares y eso ha sido muy bonito porque cada entrevista es una ruta diferente, es una conversación. Por ejemplo, nosotros para poder llegar a esta conversación hemos tenido una ruta de varios meses hablando de a pocos y así toca con cada una de las conversaciones que hacemos en el podcast. Entonces estoy muy contento también porque hemos tenido variedad de invitados, o sea, hemos podido tener a una gaffer luminotécnica, podido tener directoras de animación, hemos podido tener directores de cortometraje, o sea, irnos saliendo un poquito solamente como de las entrevistas que siempre le hacen a todo el mundo, que son directores o actores, sino tratar de tener un ramillete más grande y eso lo queremos seguir haciendo. ¿Qué me está inspirando en este momento? Estoy muy expectante por lo que va a ser la serie de 100 años de soledad, entonces estoy releyendo 100 años de soledad pero como así al detalle. En mis clases en audio storytelling trabajo García Márquez para lectura interpretativa, entonces toca, mejor dicho, porque García Márquez hace unas elipsis en una sola frase, me voy 25 años adelante, me regreso, cambio de personaje y uno ni se da cuenta. Hay que leerlo con mucha atención, entonces estoy haciendo eso. Y ayer tuve la oportunidad de ver una película en Cinema Paraíso. Nos pasó una cosa súper interesante que hace rato no nos pasaba a mi familia y es como, vamos a ver qué nos encontramos sin haber visto, como sin haber planeado qué es lo que nos queremos ver y terminamos viendo una película, creo que se llama Lazos de Vida en español, que es la de Anthony Hopkins y es de esas películas que uno se encuentra sin expectativas, sin saber qué es, sin haber visto el trailer, simplemente porque no hay otro plan y qué bueno como encontrarnos otra cosa. Hace rato no hacía eso y tengo muchas ganas de volver a hacer, como pegarse uno a la cinemateca y no ver ni siquiera sino entrar a una sala a ver qué se encuentra uno. Y salimos maravillados, entonces yo creo que ese tipo de cosas lo inspiran a uno. Qué bueno, Mauro. Bueno, quiero contarle a las personas que están viendo en este momento este podcast y lo verán en un futuro cercano o lejano, que les quiero contar que cuando le pregunté a Mauro que con qué título ponía su presentación en el flyer, me encantó que pones uno que es bien importante.
padre. Háblanos de eso y cómo aplicas la creatividad en ese aspecto. No, es que creo que uno tiende como a definirse por la carrera o por el oficio. Y yo no tengo muy claro qué es lo que soy. Por ahora soy una persona que trabaja, que tiene una, gracias a mi familia, a mi esposa, trabajo en la empresa que ella creó, pero durante muchos años fui profesor y he Esposo, sido profesor y sigo siendo profesor. Entonces, cuando tú me dices cómo te defines, entonces no, pues yo primero soy, pues soy profe, esposo, papá, o papá, profe, esposo, no me acuerdo en qué orden lo puse. Y porque soy profe, esposo, papá, papá. profe, entonces profe porque soy profesor desde los 19 años. Papá, soy papá desde los 25. Y esposo hace 30 y pico. O sea, desde que tengo uso de razón. Entonces, esas tres cosas finalmente son las que más me definen. Y después, entonces, soy el man de gente que hace cine y el profe de universidades o el que trabajó aquí, acá, acá. Pero sí, es eso. Bueno, Mauro, ya con tu recorrido de tantos años, más de 30 años en la parte educativa, creo que ya te ha tocado varias generaciones, han pasado por tus aulas. ¿Cómo has vivido ese cambio generacional? ¿Cómo son ahora y cómo eran hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años? ¿Y cómo hay que irse reinventando? Qué palabra tan manida, pero tan necesaria. ¿Cómo hay que irse reinventando para poder enfrentar esa labor tan importante de la docencia? Ay, yo siento que no hay muchos cambios, ¿sabes? Ok, Siempre fui profesor, o sea, 25 años de mi vida fui profesor de colegios. Y fui wow. profesor de colegios y ahí fue donde desarrollé, digamos, como mi labor docente como profesor de comunicación y un término que yo de alguna manera me inventé que fue comunicación escolar, o sea, acompañar a los pelados a crear sus propios medios de comunicación, a mejorar sus habilidades comunicativas, a crear radios, a hacer cine en sus colegios. Fui profesor de cine más o menos unos 12 años en colegios de bachillerato internacional y yo lo que siento es que el adolescente y el joven es esencialmente el mismo. Lo que pasa es que antes veía MTV y ahorita ve TikTok. O antes iba y compraba un CD de su artista favorito, ahorita lo sigue en diferentes redes. Creo que los formatos de consumo cambian, dicen que son más acelerados y que son menos, con menos atención, pero un estudiante disperso en los 90 como me tocó a mí, o en los 2000 o ahora, es el mismo. Los psicólogos dirán que no, pero siento que en esencia es el mismo. Es una persona que está buscando qué hacer en la vida, que no se entiende, que no entiende a los demás, que quiere tragarse el mundo. Y lo que nosotros tenemos que hacer como profes es acompañarlos en ese momento y aprender muchísimo de eso. Entonces yo lo que hago particularmente es escuchar mucho a la gente, escuchar mucho a mis estudiantes y aprender de ellos y entender que nuestra relación en ese momento, en el momento del aula, es una relación colaborativa donde yo no es que sepa más, yo simplemente lo voy a acompañar o la voy a acompañar para que logremos cosas juntos. Eso es lo que he ido entendiendo. Todavía sigo aprendiendo en ese camino de la docencia, pero es uno de los lugares, mi familia es el primero, el aula es el lugar donde me siento más feliz y cuando le doy rec a la grabadora y empieza un episodio de gente que hace cine. Son como los tres momentos más importantes en los que yo realmente siento felicidad. Mauro, me estás abriendo muchas puertas en mi cabeza, porque es que hay varias cosas acá que ya vas poniendo elementos. Hay tres palabras que dijiste que son claves: comunicación, escuchar y en lo colaborativo, dentro de la función como profe. Me parece bien importante y hay un gran documental que yo lo cito mucho. Es un documental muy duro que se llama Bowling for Mm, Columbine, por Michael Moore, en sí, el cual todo indica que la tragedia de la escuela en Columbine fue perpetrada porque los chicos escuchaban la música de Marilyn Manson.
Y cuando él va a entrevistar a Marilyn Manson y le pregunta que qué les diría a esos chicos, él dice algo fantástico que inmediatamente cuando tú dijiste algo acá me llevó a esto. Es no, yo no les diría nada, yo los escucharía. Es que a ellos nadie los ha escuchado. Entonces, me parece bien interesante esta parte. Pero bueno, vámonos. Tengo una fecha que fácilmente no es la fecha, pero sí es referente. El 19 de agosto del año 2018. Mm. ¿Ya te Sí, sí, ubicaste? me imagino que sí, debe ser la fecha de publicación del primer episodio de Gente que hace cine. Claro, vamos a esto. ¿Cómo surge la idea de gente que hace cine? ¿Cómo la vas concretando, equipo de trabajo? ¿Y cómo se va construyendo esto? Bueno, yo era profesor de cine en colegios del Bachillerato Internacional, una experiencia que es maravillosa y que mucha gente no conoce. El Bachillerato Internacional es como un jambal de colegios en el mundo que tienen unos privilegios tremendos, 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 tremendos. Entonces yo, digamos, era un profesor dentro de un lugar privilegiado. Ese lugar privilegiado eh, tenía materias en arte y una de esas materias era la materia de cine. Y yo era el profesor, arranqué con un compañero que se llama Oscar Pardo, que lo cito acá. Arrancamos esa aventura, después yo la continué y fuimos aprendiendo. Yo fui aprendiendo más desde la cinefilia. Yo soy comunicador social, entonces yo no Sí, estudié cine, pero más desde la cinefilia. Y empezamos a aprender y empezamos a recibir capacitaciones y empecé a recibir capacitaciones y enamorarme de ese tema más de la pedagogía del cine. claro. Ok, en algún momento se le raya la cabeza y uno empieza a decir, yo lo que quiero es hacer mi película, yo quiero hacer mis cosas. Porque durante toda mi vida lo que me he dedicado es hacer que otros hagan o hacer posible que otros cumplan sus sueños. Yo ya me reconcilié con eso, me costó mucho. Mi crisis de los 40 fue esa, como yo no he hecho nada en la vida, yo no he hecho mi película, yo por qué enseño cine si no he trabajado en cine profesional. Finalmente produje más de, no sé, total como más de 100 cortometrajes escolares y con jóvenes y de alguna manera hacía cine, pero me hacía falta eso, como qué puedo hacer que sea propio. Y entonces decía, bueno, mi pasión por la radio, soy comunicador, mi pasión por la educación y mi pasión por el cine. Y en ese momento, en 2017, más o menos, empecé a ser muy fanático de los podcasts. Y empecé a encontrar un vacío de conversaciones y de aprendizaje en los podcasts en español. No encontraba podcasts que hablaran de cine o a través de los cuales yo pudiera enseñar a mis estudiantes ciertas cosas. Uno como profesor de colegio de cine, pero le pasa al de física. El de física es el Einstein del colegio, porque si alguien tiene un problema de física, el profesor lo tiene que resolver. Así su especialidad no sea la termodinámica. Si la profesora de biología, su experiencia son no sé, ciertos bichitos, pero no plantas, ella igual tiene que ser la dura en plantas. Y lo mismo en cine. Entonces los estudiantes me decían, profe, ¿y cómo escribo? Profe, ¿y cómo edito? Profe, ¿y cómo colorizo? Profe, ¿y cómo dirijo actores? Y profe, ¿cómo hago un casting? Y profe, ¿este lente es mejor o este no? Profe, ¿y el sonido? Y yo era como, pues, pucha, me toca saber de todo. Y hay una anécdota y es que yo soy primo de pronto desconocer a un Sandro. cineasta, escritor, dramaturgo, Sandro. Y entonces Sandro me llama un día a las 9 de la mañana y me dice, oiga, hermano, está el editor de Polanski acá en la Cinemateca y voy a moderar esa charla. Y yo ni me había bañado, me fui para la Cinemateca un domingo a las 9 de la mañana y llego allá y había 7 gatos, 7 personas, o sea, incluyéndonos el editor de Polanski, Sandro y yo. Y entonces me dice, y yo como, bueno, pero esta vaina la deben estar grabando. Yo me volteo, Nadie. nadie. Cinemateca de la séptima. E igual, las charlas de ahorita tampoco se graban. Entonces se pierde, siento yo, una cantidad de conocimiento y una cantidad de conversaciones que de esas conversaciones nosotros aprendemos. Entonces yo Claro. dije, no joda, dos cosas. Uno,
voy a crear un podcast para que mis estudiantes aprendan de primera mano cómo se hace fotografía. Entonces voy a entrevistar a un director de fotografía. ¿Cómo se hace sonido? Voy a entrevistar a un microfonista. Y además voy a hacer un podcast para que esas conversaciones queden. Lo que tú estás haciendo de alguna manera es eso. Son conversaciones con diferentes creadores que quedan. Esas conversaciones que podríamos tener ahorita en un café vos y yo nada más, las estamos regalando a estas 12 personas que están en este momento. Y Y a las probablemente que vendrán después. y a las que vendrán después. O sea, estamos esta conversación compartiéndola. Así nació. Bueno, Y empecé a yo, hacer. bueno, obviamente conozco a Sandro y tengo un chiste con respecto a Sandro y es que Sandro escribe más rápido de lo que uno puede leer. Es impresionante. Es impresionante, una gran admiración. Oye, bueno, y empiezas con la idea, empieza ese germen, y cómo es el proceso de, de sembrar la semilla y empezar a regarla, cómo que le empiezas a poner, cómo lo empiezas a planear, a producir No esto lo que el pensé mucho. 19. No lo pensé Ok, mucho. Entonces, en el germen está una amiga mía ahora y una exalumna mía que se llama Camila Guerrero. Estábamos en un BAM y estábamos escuchando una charla, le cuento la idea, empezamos a conversar y de ahí sale de una vez el nombre. Yo no recuerdo si me vino a mí, se le vino a ella, no me acuerdo, y ella me fue acompañando en ese proceso. Eh, Obviamente todo lo conversaba yo aquí en la casa, y le decía a mi esposa, le decía a mis hijas, sí, eran mucho más chiquitas en ese momento, entonces no importa, pero siempre como compartirlo, salió, y lo primero que dije es voy a buscar 5 amigos o 5 personas conocidas con quien pueda arrancar. Entonces, esa fue y voy a grabar esos 5 episodios, a ver qué tal me siento en muchas cosas, en ritmo de trabajo, cuánto me demoro, cuánto me exige preparar un episodio, el desplazamiento. Empecé como a preproducirlo, lo que le llaman en Design Thinking el mínimo viable. Como, ok, me voy a meter en esto y quiero que dure, voy a grabar esos 5 primeros. Entonces el primero fue con Juan Pablo Borda, que es mi mejor amigo y es un exalumno mío del colegio, pero pues el man es un productor audiovisual grandísimo, se dedica mucho a la publicidad, y dije, bueno, él hacía publicidad en Fílmico, cuando los comerciales de televisión se rodaban en Fílmico. Entonces yo dije, arranquemos a hablar con alguien que desde la publicidad supo que era hacer publicidad en Fílmico y la transición. Empecé por ahí y después busqué a Santiago Porras. Santiago Porras fue nada más y nada menos el asistente de dirección de Apichapón Guaracetakul en la película Memoria. Y ha trabajado y se ha desarrollado como asistente de producción y diferentes cargos. Fue el actor del cortometraje famoso eh, de Franco Loli, que se me acaba de olvidar el cortometraje. Oh, Dios mío, se me acaba de olvidar el nombre, perdóname, Franco, si alguna vez ves esto. Y él fue el actor y después se volvió asistente de dirección y bueno, ha tenido una carrera súper interesante. Y yo había empezado a tener contacto con él, porque él llevaba las películas de Franco Loli a los colegios, en un claro. proyecto hermoso que se llama Colegios al Cine. Y entonces dije, Santiago, y entonces escogí como esas personas, de Mónica Molano, que en ese momento era la directora de la Escuela Nacional de Cine. Entonces, con todos tenía cercanía y con eso yo me empecé a sentir tranquilo conversando y a conocerme en la dinámica de entrevistar y de conversar con gente. Y ya después del 5.º episodio, me empezó a llamar gente a decirme, oiga, yo Yo quiero hago estar. cine, me gustaría estar en el episodio. Esa fue Josephine Landertinger, una documentalista. Estrenó su segunda película en Cartagena el Sí. antepasado, perdón. Eh, y entonces Creo que empecé está a en hacerlo. Cannes, Y ella. ¿cómo? Creo que está en Cannes en este momento con esa película, o no sé, Sí, está empezando el recorrido algo internacional. así está, sí, sí, con Yo Soy Cris de Tierra Bomba. Y Sí. empezamos a hablar y ahí arrancó. Ella es una de las como de fundadoras de alguna manera del proyecto de Doco, esta distribuidora de cine Sí. colombiana, súper exitosa. Y empezamos.
ya es como desde el sexto, séptimo episodio, hacer alianza con Doco para conversar con los directores de las películas que ellos iban lanzando. Entonces, de hecho, Doco cumple los mismos años que tiene gente que hace cine. Sí, estamos en los 6 años. Y así empecé y después fue el voz a voz. Es como entrevisté a un director de fotografía y yo le decía, oye, ¿me puedes recomendar? ¿Te gustó esta conversación? ¿Te gustó la experiencia? ¿Me puedes recomendar un par de personas que a ti te gustaría pues, Claro. con las que yo conversara? Y empezó a volverse una cosa y ahorita creería que pues una buena parte, por lo menos del sector, conoce el proyecto y eso pues para nosotros es súper bonito. Y ahí aprovecho para hacer el paréntesis a las personas que están conectadas y a las que vean esto en un futuro, no, no tiene pierde. Por favor, sigan gente que hace cine, el podcast, síganlo en Instagram, síganlo en YouTube. De verdad, es una fuente infinita. En este momento hay 179 episodios, ya Hmm. es una cantidad muy considerable. Y también está el Noti, un nuevo formato. Y para darle como cierre, creo que el corto es Niña Errante, No, el corto de no, Franco no, Loli, no, no. no, para nada. Ok, bueno. Como todo el mundo Ah, se llama. como todo el mundo, No, como todo Niña el mundo. Errante es una película de... Ay, Dios mío, se me acaba de olvidar. Bueno, a El eso director. sí, nos va Rubén cobrando la Mendoza. memoria. Niña Errante es una Ah, de película de Rubén Rubén, Mendoza. Y de el corto de Rubén, sí, Franco sí, sí, Loli es como todo el mundo. como todo el mundo. Sí, vamos a entrar. Ah, bueno, me diste pie a otro punto en el cual me gusta mucho explorar un poco y es acerca de los demonios. Como creadores, cada quien tiene sus demonios y cada quien los va enfrentando, muchas veces no los enfrenta, y va viendo cómo hacer su vida más fácil con o sin ellos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son tus principales demonios? Ya nos hablaste ahora del tema de que te dabas mucho palo porque enseñabas cine, pero no habías concretado cosas. Claro, tienes una producción muy extensa de cortos, de chicos, pero ¿cómo, ¿cómo es ese demonio y cómo te reconciliaste con él y qué otros demonios hay? Uy, pero me costó mucho reconciliarme. Eh, Entender cómo finalmente, y no desde el ego, sino como entender qué es lo que puedes estar haciendo bien con lo que estás creando. Entonces yo lo que siento es, mejor dicho, en algún momento los demonios eran el número de visitas, el número de escuchas, el número de seguidores. Y claro, hay que crecer para tener una comunidad significativa, pero empecé a entender dos cosas. Y yo no sé si son desde el ego, por supuesto, pero es cuando llega un estudiante de Pasto y se me acerca en el BAM y me muestra su celular con los, para ese momento, 158 episodios reproducidos en Spotify y me dice, mire, que yo en Pasto no puedo estudiar cine y la manera como yo estudio cine, entre otras cosas, es con ese podcast. Entonces yo digo, pues pucha, aquí lo estamos haciendo bien. O cuando eh, logramos tener una cercanía, o sea, con el podcast hemos tenido unas cosas mágicas y es gente que admiro mucho, con la que quiero conversar y que cuando me acerco ya me conocen de alguna manera o ya conocen el proyecto y después tenemos ese momento en el cual conversamos y se generan como conexiones muy, muy fuertes desde el agradecimiento. Eh, Cuando recuerdo que pudimos visibilizar oficios que llevan muchos años trabajo, o sea, cuando uno puede, digamos, conversar con una Isabel Torres, que es una de las
diseñadoras sonoras y microfonistas y sonidistas y editoras de sonido más importantes de este país y que todavía no es conocida como uno quisiera, la conocen dentro del sector, pero poder conversar con ella y que esa grabación quede ahí y que tenga un nivel de reproducciones importantes y que después uno vaya a la universidad y la gente haya escuchado esa conversación, esa es como la manera como yo como lidio con los demonios. Pero muchas veces, o sea, siempre tengo miedo de hablar, tengo síndrome de impostor, porque en teoría me está empezando a volver a pasar lo mismo que me pasaba en clase. Porque entonces, si voy a entrevistar a un DIT, me toca saber de DIT como un berraco. Si voy a entrevistar, ahora hicimos una alianza con la Comisión Fílmica Colombiana y vamos a entrevistar a un director colombiano que hace terror en Hollywood y hizo su primera película acá en Colombia gracias a los beneficios de la ley de cine. Y yo, Andrés ese es Beltrán, ah, Andrés no, 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 Beltrán. Ah, no, es un pelado mucho más joven, ok. eh, pero está volando. Es una cosa impresionante. Toda su carrera la ha hecho en Estados Unidos y entonces me implica a mí meterme en terrenos en los cuales yo no me siento cómodo. Yo, por ejemplo, yo no consumo cine de terror. Entonces, cada episodio es un reto grandísimo y yo creo que la manera como he lidiado con ese demonio es desde la genuina ignorancia, hacer preguntas desde las inquietudes que me puede generar eso. Y creo que eso ha funcionado, creo que eso ha funcionado. Igual trato de ser muy responsable. Ahí por ahí vi que entró Ana Isabel Castillo, actriz que ahorita está con su película Sábado Oscuro. Y yo esa entrevista la preparé yo creo que durante 3 años, siguiéndola, escuchándola, viendo sus cortos, viendo su página de solo casting, para poder por fin sentarme a conversar y que fuera una conversación agradable para ella. Creo que la gente agradece mucho cuando uno les pregunta cosas que no les han preguntado siempre o que uno indaga cosas desde sus obras, pero creo que hasta hace muy poco, eh, logré empezar a quitarme el demonio del síndrome de impostor, como que, pues pucha, yo debería haber hecho aquí 3 películas para poder sentarme con toda la gente que hace cine a hablar de cine. Sí. Entonces, donde ahora ya me ubico es, mire, yo lo que hago es periodista, yo lo que hago es periodismo. Hago periodismo Sí. cultural, hago periodismo cinematográfico, hago periodismo pedagógico de alguna manera, porque lo que más sé hacer en la vida es Comunicar. acompañar procesos de aprendizaje y preguntar. Entonces, como que cuando ya me concilié con eso, la cosa se liberó un poco. Claro, pero mira que me parece bien particular ese demonio, porque cuando hablamos de la génesis, del nacimiento, eh, nos compartiste que fuiste de pronto un poco irresponsable, que fue básicamente hágale Sí, cuando arrancaste y ya te lo había dicho de manera privada, de verdad que para empezar, la sazón de los creadores, uno de mis inspiraciones, uno de los puntos a seguir, siempre fue gente que hace cine. gracias. Entonces, por favor, y además la labor que haces con gente que hace cine es una labor realmente importante en la comunicación, visibilización y en un punto que acá quiero que nos concentremos un poquito y es en la creación de públicos, porque estás generando conciencia, visibilizando, pero dime cómo hacemos para crear público, porque las películas hechas en Colombia por colombianos cada vez están teniendo una audiencia menor. Entonces, ¿qué podemos hacer para crear público, para llevar a la gente a las salas de cine? Esa es como la pregunta desde la institucionalidad cinematográfica de este año en Colombia, dado los resultados de las cifras de audiencias del año pasado. Entonces es como el año que más se exhibió cine colombiano, 72 es el número de películas que se exhibieron durante el año, es una cifra impresionante, pero si reunimos toda la taquilla que hizo
hicieron esas 72 películas, es como el 0,3% de la taquilla general. O sea, nada. Ya, ¿Sabes? La gente, las películas colombianas ahorita sí que están durando, si mucho, el primer fin de semana y después se va casi que inmediatamente al circuito independiente o arrancan de una vez en ciclo independiente. Es muy, muy complicado. Hace unos años, digamos, decía, bueno, el voz a voz hacía que una película siguiera una segunda, tercera semana. Pasó con sí, el otro hijo sí, de Juan Sebastián Quebrada. Juan Sebastián Quebrada. Sí, creo que sí. Producida por Franco Lolo y pasó, que llegó exacto. 3, 4 semanas. Pero ese es el caso de una dentro de las 70 y pico. Imagínate los documentales. Es más complicado. Es muy difícil, pero creo que tenemos una responsabilidad grandísima porque los primeros 20 años de la ley de cine, lo que yo he ido entendiendo es que garantizó una gran cantidad de cosas, que se hiciera posible hacer cines de muchos lados, con muchas voces, que hubiera mujeres creando cine, eso es muy importante, que hubiera diferentes voces, diferentes lugares. Antes uno podía contar con los dedos de la mano, digamos, como directores y directoras representativas. Ahorita uno tiene un ramillete, hay nuevas generaciones, se está haciendo mucho cine, pero entonces también descuidamos fue las conexiones con los públicos. Bien, entonces esa es la gran pregunta y es una pregunta que estamos haciendo en gente que hace cine. O sea, si ustedes se ponen a escuchar desde el episodio 1 con Jenny David este año hasta los últimos, la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y hay muchos lados y creo que hay que trabajar desde la política pública. Hay por ahí una idea de un estímulo a la demanda, o sea que digamos, mi boleta esté subsidiada y que valga mucho menos. O sea, yo ayer pagué 30.000 pesos por una boleta, ¿sí? Ir a cine es muy costoso. Entonces, ir a cine es una selección. Entonces, la gran mayoría de la gente dice, pues yo voy a ir a cine a divertirme, a entretenerme y no necesariamente a pensar o a reflexionar o a irme con otra cosa en la cabeza, que también para eso es el cine. Eh, yo yo no sé responderte eso. Yo lo único que sé es que creo que desde gente que hace cine estamos contribuyendo a Sí. que una gran cantidad de estudiantes y a gran cantidad de gente que le gusta el cine valore una cantidad de personas que trabajan desde diferentes lugares. Estamos visibilizando que tenemos un sector fuerte, un crecimiento como industria. Eh, eso es lo que yo creo que puedo hacer. Eso es como con el calentamiento global. O sea, uno como individuo aporta ciertas cosas. Y yo creo que lo que nosotros podemos aportar desde el lugar que podemos hacer es visibilizar, hacer memoria, reconocer, conversar y aprender. Y yo, ¿qué es lo que hago? Me veo la Suprema en el Fixi y a la semana me llevé a mi suegro, mi suegra, Claro. las hermanas de mi esposa y fuimos a verla. ¿Qué pude hacer? Llevé mi público de influencia. Eso es lo que podemos hacer para que empiece uno a decir, mire, mire lo que se hace acá en Colombia. Y debería uno tener esa labor. Debería uno, cada persona comprometerse a que su círculo cercano vaya a ver por lo menos al mes una película colombiana. Propongo esto. Y vamos haciendo como una pandillita poco a poco. Y entonces habrá gente que dice, no me gusta. Y hay gente que dice, ¿sabes qué? Voy a seguirlo haciendo. Estrategias hay muchas, escúchenlas en las preguntas finales de gente que hace cine en los episodios de este año. Hay mucha gente que está diciendo cosas. Estefanía Piñeres, por ejemplo, dijo, Sí, hay que llevar más cine a la televisión, porque es que lo que más se consume en este país es televisión. La gente desde aquí, desde la capital, dice, yo ya no veo televisión, pero el resto del país sí ve televisión. ¿Por qué no estamos viendo más películas colombianas en televisión? Entonces, hay desde diferentes aristas. Yo propongo esto, seguir haciendo un podcast y conversaciones como estas y que armemos pantillitas familiares para ir a ver una película al mes. bueno, creo que ahí vamos a tener que tomarnos un café y ver cómo podemos buscar poner nuestro granito de arena. Mm. Que sé que tú lo haces, yo intento hacerlo también desde mi orilla, pero de pronto dos granitos y otro que se sume
la conversación puede ser muy interesante. Cuéntame algo, ¿cuántos alumnos, así abuelo de pájaro, han pasado por colegios, por talleres, por universidades, incluyendo la gente de la Escuela Nacional de Cine? ¿Cuántos han pasado en estos más de 30 años? No, mucha gente. Yo alguna vez hice la cuenta, como cuando cumplí los 20 años, habían sido como 1200. Pero, pero así como de puro esnovista que hice la cuenta. Pero creo que, además porque también uno tiene muchas deudas, ¿no? Yo me he encontrado con personas que han sido estudiantes míos, a los que en clase no les paré muchas bolas porque no se dio la situación, porque eran muy callados y eso, pero después una frasecita que uno dijo, que incluso uno no se acuerda, le caló y le cambió la vida. A veces para bien o a veces para mal. Entonces, eso es una responsabilidad muy berraca, pero sí ha pasado por mucha gente, sí ha pasado por mucha gente, mucha gente. ¿Cuál de esos alumnos hay personas que ya se han dedicado al cine o al Mm. audiovisual o a la comunicación y que hoy los ves en un estreno o actuando o dirigiendo o como comunicadores sociales y te dicen, profe, mire, gracias porque esto es por culpa suya? Sí, sí, no, total, muchos. Sí, sí, Mucho. afortunadamente una buena cantidad. O sea, tengo estudiantes que se dedicaron, por ejemplo, al sonido y a la microfonía. Tengo estudiantes que se dedicaron a la dirección de arte. Eh, Tengo estudiantes que están metidos en la publicidad y en el marketing digital. Hay un estudiante que grabó su película hace poco, de manera independiente. Hay estudiantes metidos en ¿qué? En producción. No, es maravilloso. O sea, en estos días, por ejemplo, estaba hablando con Ricardo Acosta. Ricardo Acosta es el director de comunicaciones del FIXI. Ese fue alumno Claro. mío en la universidad. No me digas. Sí, sí, sí. Fue una situación porque no, como que no nos reconocíamos en un momento y cuando nos volvimos a encontrar, ve, yo te di clase en la universidad y nos acordamos de eso. Entonces tengo en diferentes lados, es como una plaga. Ricardo, Es muy bonito Ricardo, y ya, y me siento muy feliz de que la gente, o sea, de aprender de ellos ya en el oficio, ¿sí? ok, Ricardo lleva mucho tiempo metido en el tema de comunicaciones de cine, mucho tiempo, De la promoción por lo, cinematográfica. por lo menos 15 Sí, años, recuerdo yo, por lo menos. total. Bueno, llegamos a un punto que yo lo llamo las preguntas con sazón, y aquí como yendo a estos grandes filósofos argentinos de Lelutier, y es como el que piensa Mm. pierde. Respuesta rápida, sin pensar, y bueno, te subes al DeLorean del profesor Emmett Brown y estás en la pantallita y te vas al futuro o al pasado. Al pasado, toda la vida. Al pasado. ¿Tienes alguna fecha o alguna época específica pensada? Mm, mm, Mira que estábamos comentando con mi esposa esa pregunta en estos días. Y creo que, todos tienen que ver como con el momento de eso, así como me defino, profe, papá y eso, entonces probablemente volvería al nacimiento de nuestras hijas. Me quedaría mucho más, uf, en el nacimiento de mi segunda hija. Mm, Me quedaría mucho más suspendido, trataría de contemplar ese momento mucho más. Me iría algún momento, estaría probablemente acompañando más la muerte de mi mamá, porque por trabajo ella vivía en Cali, yo en Bogotá, y iba y yo venía, y me hubiera gustado tener la decisión de quedarme hasta que ella se despidiera. Me gustaría volver a ver a mi papá era fotógrafo, me gustaría haber aprovechado mucho más la vida con él en su cuarto oscuro, escuchando sus historias. Soy demasiado nostálgico. Me gustaría estar en los primeros días donde nos enamoramos con mi esposa, así, o sea, en esos momentos las personas fundamentales.
Y ya, yo creo que es eso, esos momentos. No me iría como, quisiera estar en la época donde Fellini hizo 8:30. No, no, O sea, tampoco hasta allá. Muy da familiar, mucho, muy íntimo. claro, da muchas pistas de ese sentido familiar Mm. con el que con el que te defines como padre, como esposo. Y bueno, dejemos el tema de Me la familia gustaría ahorita. devolverme no, a evitar algunas cagadas que uno hace en la vida. Eso sí me gustaría, pero eso no se puede hacer. Si me devolvería, me gustaría es contemplar momentos, pero como uno Sí. no puede hacer ni crear esos universos paralelos, o por lo menos yo no sé si eso es posible, entonces nada, asumir las consecuencias de lo que se hizo. No, de pronto sí es posible, pero todavía no hemos dado con la vuelta cómo es que se hace. Mm. Sí, de pronto sí es posible. Eh, bueno, si pudieras estar al lado de un evento creativo máximo, ¿cuál sería? Se me vino a la cabeza de una. Me gustaría estar ahí sí, ñoño. Me gustaría estar en el momento de filmación de la primera escena de la película El lado oscuro del corazón de Eliseo Subieta, donde Darío Grandinetti está diciendo, me importa un pito que las mujeres tengan los senos como Sí, magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que su nariz ganara el primer puesto en una exposición de zanahorias. No me importa si su aliento es afrodisíaco o insecticida, pero eso sí, y en esto soy sepa irreductible. volar. No les permito, no les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar. Y en esto soy irreductible. Me gustaría estar en ese momento de esa Oh, escena. ok, bueno, ¿chica Almodóvar o chica Tarantino? No, pues las Almodóvar son mucho más complejas, bien, son mucho más complejas, son mucho más interesantes, son más incluyentes, son más feministas, son... Sí, 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 Almodóvar nos está dando pistas de para dónde iba el mundo desde hace mucho rato a través de sus chicas. Ok, bueno, y en tu labor docente, obviamente, como lo dices, que es más un acompañamiento colaborativo en el que hay un gran flujo de comunicación, ¿cuál es ese figura de conocimiento a la cual te gustaría acercarte para aprender, escuchar y poder transmitir? Como Del, una de, figura. de la historia, o sea, Da Vinci, no sé, el profesor, se me va el nombre en este momento, de la Sociedad de los Poetas Muertos, no sé. No, no, tengo referencias como más, no, como los profesores de la vida que se le han acercado a uno. Yo siempre menciono a un amigo que se llama Henry Soto, que fue la persona que me dijo a los 19 años, me dijo, oye, voy a renunciar como profesor de televisión en este colegio eh, y estoy buscando a alguien que me reemplace. ¿A ti te gustaría reemplazarme? Yo sé que tú lo puedes hacer y yo, este man está loco. Una persona que puede confiar en ti de una manera ilimitada y esta persona me acompañó a mí los primeros 6 meses de esa aventura de tener 19 años. Además, yo no soy el rector de ese colegio que estaba pensando que aceptó que un Qué man de 19 años, responsabilidad. exacto, irresponsable, pero él me acompañó los 6, casi el primer año de mi vida ahí al lado. Como que esa, bueno, de ahí sí para responder esa dinámica socrática, aristotélica del maestro y del tutor, de pronto por ahí. Yo a él no le aprendí en clases, le aprendí en la vida, en conversaciones, en caminadas, en largas, largas conversaciones. Ahí le aprendí muchas cosas. Entonces, pues que este sea un homenaje, cada vez que lo puedo decir, se lo agradezco muchísimo. ¿Sí?
Y yo creo que los amigos, las parejas o la pareja de uno son los mejores profesores porque es la manera es el sparring de la vida. Entonces, de pronto sí, de pronto nos tendríamos que ir por allá a la Grecia clásica para Mm. recordar que esa manera de tutoría, de docencia, de mentoría es la que es más valiosa y la que nos hemos resistido a dejar de lado, porque la universidad sigue siendo lo más Sí. clásico del mundo, los horarios, ¿cómo así que yo solamente te puedo enseñar a ti de 7 a 9? Significa que tienes que estar dispuesto o dispuesta de 7 a 9 para recibir lo que yo, sapiente, te puedo decir, sabiendo que a esa hora tanto vos y yo estamos redormidos o estamos deprimidos o lo que sea, el conocimiento sucede en cualquier momento. Así que podríamos encontrarnos tomando un café a las 3 de la tarde y esa podría ser la mejor clase de la vida porque resolviste una duda que tenías y que no la tenías en el momento de la clase. Yo soy más partidario de escuchar, de escuchar. Cometo muchos errores todos los días con eso, pero estoy en el intento, estoy en el intento. Cómo es de bonito cometer errores y aprender de ellos, ¿no? Creo que es una de las grandes lecciones que tenemos. Bueno, ya saliéndonos Uy, ahí entró de Laura estas preguntas, Mora, saludos. entró Laura Mora, hola, mis barrios, sí. Mira que cuando la escucho a ella, yo siento, pucha, como una persona a la cual uno puede aprender muchísimo. Y le agradezco mucho ese par de conversaciones que hemos tenido, así que saludos, Laura. Ok, bueno, y ahí salen corazones inmediatamente. Mm. Bueno, saliendo ya de estas preguntas con sazón, eres una persona de familia, pero también porque vienes de una familia muy fuerte en cuanto a temas de arte Mm. y de presencia artística, ya desde orígenes en Cali, ¿no? Buga. Cali, en Buga, Buga. sí. Una familia que estuvo muy, muy activa y sigue activa Mm. eh, con figuras importantes. Cuéntame todo ese, Ese árbol, toda esa influencia. yo Ah, soy de los, yo soy de los menores. Es sí. que, pucha, es una familia de principios del siglo XX en Buga, los Romero Lozano. Entonces, mi papá era el fotógrafo y era uno de 16 Uf, hermanos. Entonces ahí hay de todo. Ahí había arzobispo de Buga, estaba el sacristán, estaban las tías que cosieron todas las carpetas de crochet que pudo haber en Buga, hubo profesora de música, hubo músicos, hubo pintores, entonces uno de mis profesores de pintura fue Daniel Romero Lozano, el papá de Sandro. Yo recibí clases con él, mi papá era fotógrafo, estaba Bernardo Romero Lozano, que le llaman a veces el padre de la televisión y el padre de sí, del del radioteatro, teatro, claro. barítono, pianista. O sea, eran una cosa tremenda. Pero mira que cuando yo nací, la gran mayoría de esos tíos ya se habían muerto. Entonces, yo conocí toda esa historia gracias a las historias que me contaba mi papá. Mi papá yo creo que era un gran storyteller y además porque mi papá era el que había tomado las fotografías de toda esa gente. Porque es que en las familias antiguas, así como había un médico, que también había un médico en la familia, había un fotógrafo. Y ese era el único que tomaba las fotos. Nadie más tomaba las fotos. Entonces toda la historia de esa familia está en las fotos de mi papá. Yo en 2016 le hice una exposición en Cali para celebrar sus 100 años, porque fue muy viejo. Eh, para celebrar sus 100 años, porque fue muy viejo. No sé, ¿sucedió algo raro con el sonido? No sé, ¿me estás oyendo bien? No, no te oí. Otro. Perdón, las personas que están... ¿ya? ¿Cómo? No, yo perdí el sonido con esa fascinante historia. ¿Tú me estás oyendo? Aló, Mauro, ¿me estás oyendo? No sé
creo que como que se acabó la monedita. ¿Me estás oyendo, Mauricio? Sí, te ¿Tú? escucho. Ah, bueno, yo ya empecé a escucharte. Qué pena. Se fue la señal en un momento en el que estabas contando que estaba el fotógrafo y tu padre que te tuvo ya muy mayor, tomaba esas fotos y que hiciste una exposición cuando cumpliría 100 Sí, años en el 2018 en Cali. sí, no, pues no se perdió mucho de la historia. Mi papá era como el responsable de la memoria de esa familia. Y bueno, y pues de ahí pues hay gente que ha seguido trabajando, pues Sandro lleva muchos años en este mundo, pues creo que de alguna manera ha sido el receptor de todas las historias que se generaron ahí en Caliwood. Fue como casi que discípulo y cercano amigo de Luis Ospina, entonces él bebió mucho de eso. Obviamente están las hijas de Bernardo que continuaron desde la escritura y desde la dramaturgia Adriana. Ficción. Bueno, pero somos una familia tan grande que nos hemos unido ya grandes. O sea, por ejemplo, con Sandro yo me vine como a relacionar hace unos 12 13 años. Antes era como el primo mayor que hace cosas chéveres y que yo apenas estoy estudiando. Y con Adriana nos vimos a encontrar hace muy, muy, muy poco, pero tenemos una conexión como si nos hubiéramos conocido toda la vida. Es fantástica, Adriana. Mm. Sí, 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 sí. Mauro, qué alegría tenerte acá en, en este podcast irresponsable, porque surge también como el tuyo, cuando me puse a planear y a ver qué necesitaba para hacerlo, y me di cuenta que más o menos en mayo de este año podría hacerlo. Dije, listo, entonces empiezo en enero y muy inspirado por gente que hace cine y por muchas otras personas más. Entonces, esto, además de ser una alegría tenerte acá, es una gratitud. Ejerzo la gratitud. Oye, yo te quiero hacer eh, una sí, pregunta, agradeciéndote la gratitud, pero ¿cómo vos conociste gente que hace cine? A mí me llama la atención, como, ¿cuál fue ese primer momento en que le diste play a un episodio? Porque una cosa es que lo vean a uno, otra cosa, pero otra es como ya darle play y escuchar algo o alguna conversación que te haya llamado la atención o que te haya gustado. Mira, siempre ha estado muy ahí. Yo creo que en pandemia fue un Mm, momento como importante de que los días se volvían más tranquilos, más sosegados. Ahí realmente, aunque venía siguiéndole la pista, ahí realmente ya empezó como una relación ya más directa. Eh, pero creo que lo más interesante para mí, mmm, que tiene un contenido como gente que hace cine, es que, bueno, ya hay una masa crítica muy importante de episodios y entonces casi que uno llega como a la carta a mirar un oficio, a mm, mirar una persona que conoce o una persona que le interesa conocer. mm. Eh, por ejemplo, y ya habías tocado el tema ahora, pero todo el tema de la ley de cine Mm, 20 años mm. es una inquietud inmensa que creo que todos tenemos. Entonces ahí uno va, por ejemplo, a Consuelo Araujo y toda esa historia, y va a ciertas películas que uno ve, por ejemplo, ahora en RTBC, que en su momento no pudo estar en ellas en sus estrenos y se da uno látigo y a ver todos estos procesos, a mirar oficios. Entonces, es un punto que siempre tengo ahí muy presente e incluso antes de que siquiera conversáramos tú y yo por primera vez, eh, puse
gente que hace cine como uno de mis recomendados en un ebook que publiqué hace poco, Mm, en julio, eh, de, eh, de contenidos que un escritor o una persona que se dedique wow, al qué cine chévere. tiene que ver. Sí, sí, sí. En el libro, Entonces, cómo negociar un guión? de ¿En cómo ese? negociar un guión. Mm, Sí, hay una parte en el cual hablo de las cosas que hace un escritor o debería hacer, y una de ellas es generar un proceso de autoeducación, ¿cierto? Y de claro. autoformación. Y en ese orden de ideas planteo fuentes que yo considero que son muy importantes de conocimiento, de información y de diversión también. Mm, Entonces, por ejemplo, ahí está gente que hace cine, obviamente recomiendo siempre a nuestro querido Jerónimo Rivera, claro. eh, Amigos del recomiendo, cine. claro, a David Esteban Cubero, que es un crack que tiene un podcast hace como 11 años que se llama Guiones y Guionistas. Mm, Recomiendo, por ejemplo, para diversión, yo conocí a una periodista española, periodista de historia. Ella aclara que ella no es historiadora, pero es periodista de historia, y me enamoré de sus contenidos, ella se llama Nieves con Costrina. mm, Entonces, antes de que nos conociéramos, incluso ya había recomendado, y espero que estas recomendaciones puedan servir para que gente que hace cine cada vez pueda tener mucho mayor alcance. Claro, ya te libraste de ese demonio que es la popularidad o los clics o los views o los audios, las veces que se reproduce, pero es que yo creo que es un contenido que es muy relevante, y creo que, como te decía ahora, ya hay una masa crítica tan importante que es como uno ir a una librería, a una gran galería de contenidos. Bueno, hoy queremos hablar de producción. Bueno, miremos se le tiene, estos y estos. Ah, se le tiene, pero falta mucha gente, mira, mucha gente. yo creo, yo creo que lo importante no es que, bueno, qué bueno que falta mucha gente, porque sabemos que hay que seguir haciendo la tarea, Mm, pero creo que eso no es lo que nos puede trasnochar. Yo creo que en este momento tienes que tener una satisfacción de que estás haciendo la tarea, la estás haciendo muy bien, y en mayor o menor medida hay un impacto importante en comunicación, en transmitir, en visibilizar, y, y bueno, que, creo que uf, es que ya son 179 episodios, pero también está este nuevo formato del Noti, que a mí me parece fantástico mm, porque es muy, o sea, rápido, dinámico, o sea, es como muy a la pepa, digámoslo así. Entonces, me gusta que sea semanal. Entonces, no, hermano, yo te digo, eh, volviendo a la pregunta inicial, yo creo que me enteré del contenido aproximadamente como a principios de la pandemia, y ahí empecé como a escarbarlo como tímidamente, y cada vez voy ya eh, sacándole más provecho, eh, entendiendo que hay inquietudes, que hay necesidades que compartimos, eh, que las encuentro en tu contenido, otras diferentes que me planteas para hacerme en mis contenidos. Entonces, creo que hemos tenido una muy buena relación,
que ahora empieza como a concretarse con esta conversación. No, gracias, Andrés. Buenísimo, excelente. No, 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 Que se abran las puertas y que sigamos entrando. a ti muchas gracias por aceptar esta invitación. Mm, y bueno, que vengan muchos más procesos de comunicación para que podamos escuchar, para que podamos aprender. Yo sostengo, y tal vez te lo he escuchado un par de veces, que somos eternos aprendices. Somos eternos aprendices y estamos, por ahí hay un dicho que dice, no, es que yo no sé vivir, estoy aprendiendo, Mm. ¿cierto? Entonces vamos y caminando, caminando por estos senderos y creando, porque no hay otra alternativa, no hay otra Claro que alternativa. sí. Sí, sí, aprender Mauro, juntitos. un No, gran a vos, Andrés. abrazo, la buena Gracias a estrella la para gente ti que se conectó. y bueno, ahí estamos. Feliz sábado y muchas gracias. Chaito, que estés bien. Suerte, suerte. Chao, chao. Suerte. Chao.